Imagina un pueblo construido sobre algo que no debería poder sostener una vida humana. Un lugar donde el suelo no existe, donde cada paso que da se apoya sobre madera que flota, donde las casas no se fundan en la tierra, sino sobre el vacío líquido. Y ahora imagina que ese lugar lleva siglos habitado. Hay puntos en este planeta donde el agua dejó de ser obstáculo y se convirtió en el único fundamento posible. Pueblos enteros levantados sobre pilotes clavados en el fondo del mar. Islas tejidas a mano con plantas acuáticas que se renuevan cada generación. Aldeas que suben y bajan con el nivel de los lagos como si respiraran. Ciudades medievales que llevan más de 1000 años flotando sobre lagunas y desafían cada ley física que conoces. No son experimentos ni refugios temporales. Son comunidades reales, habitadas durante siglos. Lugares donde miles de personas eligieron el agua como única base y construyeron culturas que ningún entorno terrestre podría haber producido. Y cuando las veas, algo en tu cerebro va a rechazarlas. Va a decirte que no pueden existir. Pero existen. Hoy vas a recorrer 13 de esos lugares. 13 pueblos construidos sobre el agua que desafían la lógica del suelo firme. Algunos flotan en mares abiertos. Otros se mecen en lagunas tranquilas. Algunos están atados al fondo con cables de acero. Otros se mueven con las mareas como si nunca hubieran conocido el significado de la palabra permanencia. Y al final de este viaje, vas a entender algo que ningún mapa te puede enseñar, que el suelo bajo tus pies no es la única manera de habitar el mundo. En la laguna veneciana, a 40 minutos en Vaporetto desde Venecia, existe una isla que decidió resolver el problema de la niebla del Adriático de la forma más contundente posible. Burano es una isla de pescadores donde cada casa está pintada de un color diferente. Pero no cualquier color. Amarillos eléctricos que arden bajo el sol. Rojos imposibles que parecen recién aplicados aunque tengan décadas. Azules de mar profundo que vibran contra el cielo. Verdes fluorescentes que ningún fabricante de pintura moderna ha podido igualar. Los colores se alinean a lo largo de canales tranquilos y se reflejan en el agua duplicando la intensidad. Ningún filtro fotográfico puede mejorar lo que ves. La saturación es absoluta. La tradición dice que los pescadores pintaban sus casas así para reconocerlas desde el mar cuando regresaban entre la niebla. Cada familia tenía su color, y necesitaba permiso del gobierno local para cambiarlo. Esa regulación sigue vigente hoy. Nadie puede repintar su casa sin autorización oficial. El resultado de siglos de esa norma es un pueblo que evolucionó hacia la saturación máxima del color como si fuera un imperativo biológico. Como si el color fuera la única forma de existir en un mundo de agua y niebla. Burano también es famosa por su encaje de aguja. El merletto di Burano. Una tradición artesanal de 5 siglos que las mujeres de la isla mantienen sin interrupción. Burano no es una postal. Es un acuerdo colectivo de siglos sobre cómo debe verse un lugar para ser reconocible desde el mar. En el norte de los Países Bajos, en la provincia de Overijssel, existe un pueblo que resolvió el problema del transporte de la forma más silenciosa posible. Giethoorn no tien calles. O casi. El trazado del pueblo es una red de canales tranquilos bordeados de casas con techo de paja. Jardins cuidados. Pequeños puentes de madera que conectan las propiedades entre sí. Los desplazamientos se hacen en barca, en bicicleta por los escasos senderos de tierra, o a pie. Ningún motor de combustión perturba el agua. Fue fundado en el siglo XI por colonos que llegaron a una región de turberas y construyeron sus casas sobre los canales que el propio proceso de extracción de turba fue generando con el tiempo. Lo que comenzó como necesidad se convirtió en identidad. Hoy Giethoorn tiene más de 150 puentes para una población de apenas 2.500 personas. Su trazado ha cambiado tan poco desde la Edad Media que los planos históricos son casi idénticos a los actuales. En primavera, cuando los jardines florecen y los tulipanes bordean los canales, Giethoorn alcanza una dimensión visual que los directores de cine holandeses han usado durante décadas como sinónimo de paz absoluta. Al atardecer, cuando el sol rasante ilumina los tejados de paja y el agua refleja los colores de los jardines, el conjunto produce una imagen que tu cerebro procesa como un sueño. Es el pueblo más silencioso de Europa. Y ese silencio es su mayor espectáculo. En la bahía de Phang Nga, en el sur de Tailandia, donde las formaciones de piedra caliza emergen del agua en torres verticales que desafían cualquier lógica geológica, existe un pueblo que decidió construirse exactamente donde la tierra no existe.
Cao Panji fue fundado hace más de 200 años por pescadores de origen javanés que llegaron a esta bahía y encontraron que toda la tierra disponible estaba ocupada por las formaciones rocosas. Así que construyeron sobre el agua. La solución que encontraron desafió toda lógica constructiva. Clavaron pilotes de madera directamente en el fondo de la bahía, a varios metros de profundidad, y sobre esos pilotes levantaron una plataforma artificial que hoy sostiene casas, una mezquita, una escuela, mercados y hasta un campo de fútbol suspendido sobre el mar. Más de 1.600 personas viven de forma permanente en este pueblo sin tierra firme, rodeados por las paredes de piedra caliza que se elevan a su alrededor como una fortaleza natural que ningún arquitecto podría diseñar. Los niños de Cao Panji aprendieron a jugar al fútbol sobre una superficie de madera con el mar visible entre las tablas. El equipo local se hizo famoso en toda Tailandia por competir en torneos continentales sin haber pisado nunca un campo de hierba. Al atardecer, cuando la luz dorada de la bahía ilumina las paredes de roca y se refleja en el agua bajo las casas, Cao Panji produce una imagen que ningún escenario diseñado podría mejorar. Es un pueblo construido donde ningún pueblo debería existir. Y que, sin embargo, existe con total naturalidad. Si estos lugares te están llevando más allá de lo que creías posible, en Secretos del Mundo Desconocido encontrarás el pueblo que se construyó dentro de una cueva tan profunda que tiene su propio sistema climático. Suscríbete, porque el próximo viaje desafía aún más lo que entiendes por habitable. En el noreste de Vietnam, donde la bahía de Alon despliega más de 1.600 islas y formaciones de piedra caliza sobre un mar de un verde esmeralda que parece pintado, existen comunidades que llevan generaciones viviendo en el corazón de ese paisaje. Los pueblos flotantes de Alon, entre los que destacan Qua Van y Bung Bieng, son asentamientos de casas sobre balsas y plataformas flotantes ancladas entre los acantilados. Su arquitectura se adapta al movimiento del agua y a las corrientes de la bahía. Sus habitantes son pescadores que durante siglos han vivido completamente sobre el agua. Sin tierra firme, sin carreteras, sin más conexión con el mundo exterior que sus barcas. Los niños crecen remando antes de caminar con soltura en tierra. Las redes, los kayaks y las linternas que iluminan las casas por la noche son los únicos elementos que pueblan un horizonte dominado por las siluetas imposibles de los acantilados de piedra caliza. En 2014, el gobierno vietnamita reubicó a la mayoría de sus habitantes en tierra firme por razones de seguridad y acceso a servicios básicos. Algunos se negaron a marcharse. Los que permanecen mantienen vivo uno de los modos de vida más extraordinarios que este planeta ha producido, en uno de los paisajes más irreales que existen sobre su superficie. Vivir entre los acantilados de Alon no es habitar un lugar. Es habitar una imagen que el mundo entero reconoce, pero que muy pocos han experimentado desde adentro. En la provincia de Zhejiang, en el este de China, existe una ciudad que lleva más de 1.300 años construyendo su vida sobre el agua. Busan es uno de los pueblos acuáticos más antiguos y mejor conservados de China. Un laberinto de canales, puentes de piedra y casas de madera oscura con tejados curvos que se reflejan en el agua con una precisión que las fotografías más cuidadas no logran transmitir del todo. Los canales no son decorativos. Durante siglos fueron las arterias principales del comercio, el transporte y la vida social de una comunidad que organizó su existencia entera alrededor del agua. Las telas teñidas de azul índigo que cuelgan entre las fachadas sobre los canales, una tradición artesanal de generaciones, crean una imagen que combina el color, el reflejo y la arquitectura de una forma que no tiene equivalente en ningún otro lugar de Asia. La ciudad está dividida en dos barrios históricos, Sisa y Dongsa, conectados por canales que conservan la misma escala y el mismo ritmo que tenían hace siglos. Por la noche, cuando las linternas de papel iluminan los puentes y el reflejo de las luces se multiplica en el agua oscura de los canales, Busan alcanza una dimensión visual que explica por qué es considerado uno de los pueblos acuáticos más extraordinarios de China. Es un lugar donde el tiempo avanza al ritmo del agua, lento y continuo. Igual que lleva haciéndolo desde hace 1.300 años, sin que nadie haya sentido la necesidad de acelerarlo. Donde Alemania, Austria y Suiza se encuentran sobre el agua, la superficie del lago Constanza sostiene algo que parece más una aparición medieval que un lugar construido por manos humanas. Lindau es una isla de apenas 1 kilómetro de longitud conectada a la tierra firme por un puente.
Y sin embargo, desde hace más de 1000 años, ha sido simultáneamente puerto comercial, fortaleza medieval y uno de los paisajes urbanos más sorprendentes de Europa Central. Desde el agua, ves primero el faro romano que custodia la entrada al puerto. Junto a él, el león de Baviera se alza sobre una columna de piedra blanca con la mirada fija hacia el lago. Ese león no es decorativo. Es la marca de un poder que se mantuvo durante siglos sobre el agua. Cruzas el puente y entras en un casco histórico tan perfectamente conservado que caminar por sus calles produce la sensación de moverte dentro de un grabado del siglo XV que alguien olvidó cerrar. Las fachadas pintadas en ocres, rojos, amarillos y verdes se reflejan en las aguas tranquilas del lago como si fueran dos ciudades superpuestas. Y cuando miras hacia el horizonte, en los días claros, las cumbres nevadas de los Alpes austriacos emergen como telón de fondo de un lugar que ya parecía imposible sin ellas. Lindau prosperó durante la Edad Media como punto de cruce comercial entre el norte y el sur de Europa. La riqueza acumulada durante siglos se tradujo en los edificios que hoy definen su silueta. Pero lo que hace único a este lugar no es su arquitectura ni su historia. Es la extraña sensación de que la isla sigue habitando el mismo tiempo que la construyó. Sin prisa, sin ruptura. Mucho más al norte, donde el círculo polar ártico corta la geografía con una línea invisible pero absoluta, el paisaje cambia por completo. En el archipiélago de las Islas Lofoten, más allá del alcance de los inviernos razonables, existe un pueblo que parece haber sido esculpido por fuerzas que no respetan los límites de lo habitable. Svolvær se extiende entre el fiordo y la montaña en un equilibrio tan precario y tan perfecto que resulta difícil entender cómo algo tan frágil ha sobrevivido siglos de inviernos árticos. Las casas de madera pintadas en rojo, amarillo y blanco se alinean junto al agua mientras los picos de granito se elevan de forma abrupta a su alrededor, haciendo que el pueblo parezca diminuto y extraordinario al mismo tiempo. La vida aquí ha girado durante generaciones en torno a la pesca del bacalao. Una tradición que se remonta a la época vikinga y que todavía define el ritmo del lugar con la misma naturalidad de hace 1000 años. Los tendederos de madera donde el bacalao seca al aire libre durante el invierno ártico no son decorativos. Son la estructura económica visible de una comunidad que lleva siglos sabiendo que la supervivencia depende del frío, del viento y del tiempo exacto que el pescado necesita para convertirse en alimento duradero. En invierno, cuando la nieve cubre los tejados y las auroras boreales tiñen el cielo de verde y violeta sobre el reflejo negro del fiordo, Svolvær alcanza una dimensión visual que ninguna descripción puede prepararte para experimentar. Sientes el frío antes de sentir el asombro. Y luego entiendes que ese frío es parte inseparable de la belleza. Svolvær no intenta adaptarse al entorno porque lleva siglos siendo parte de él. Construido con la misma lógica con que la roca y el hielo construyen sus formas. Sin buscar la perfección, pero encontrándola de todas formas. Mucho más al sur, en el altiplano peruano, a más de 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar, existe el lago navegable más alto del planeta. El Titicaca se extiende por casi 9.000 kilómetros cuadrados entre Perú y Bolivia con una masa de agua tan extraordinaria que genera su propio microclima. Pero dentro de ese lago existe algo todavía más improbable. Las Islas Uros son un archipiélago de más de 80 islas artificiales construidas enteramente con totora, el junco que crece en las orillas del lago. El pueblo uro lleva siglos construyendo y reconstruyendo estas islas flotantes, añadiendo capas nuevas de totora a medida que las inferiores se pudren, creando plataformas que se mueven con el oleaje y que sostienen casas, escuelas y embarcaciones hechas con el mismo material. La totora no es solo el material de construcción. Es también alimento, medicina y combustible para una comunidad que eligió vivir sobre el agua como estrategia de supervivencia frente a las civilizaciones que intentaron dominarlos. Caminar sobre una de estas islas es pisar algo que se mueve suavemente bajo tus pies. El suelo no es sólido. Es una masa orgánica entrelazada que cede levemente con cada paso. Miras el horizonte infinito del lago más alto del mundo bajo un cielo andino de azul absoluto. Y entiendes que lo que pisas no es un lugar, es una forma de resistencia. Las Islas Uros no son una atracción turística. Son la solución más ingeniosa que un pueblo encontró para mantenerse libre frente a quienes querían someterlo. Y siguen flotando. Cruzas el lago mientras el día termina. La luz del atardecer desaparece detrás de los Alpes y el agua se tiñe de naranja y rosa.
El cielo se refleja en la superficie inmóvil como si el lago fuera un espejo inmenso colocado entre montañas. Y entonces la ves. Lindau emerge en el centro de esa luz como si perteneciera a otro siglo. Sus fachadas medievales, sus torres de piedra, sus calles estrechas que conducen al puerto antiguo. Todo intacto. Todo exactamente como fue construido hace 10 siglos. No es una reconstrucción. Es la versión original de sí misma. La isla no presume de lo que tiene. No necesita hacerlo. Lleva 1000 años siendo exactamente lo que es, sin modificación, sin adaptación, sin necesidad de reconocimiento externo para seguir siendo extraordinaria. Lindau es una de esas rarezas europeas que sobrevivió a las guerras, a las invasiones, a los siglos, sin perder su forma original. Y al verla bajo la luz del atardecer, con el lago tranquilo y los Alpes recortados contra el horizonte, te das cuenta de que la perfección no siempre es espectacular. A veces es simplemente algo que permanece igual durante tanto tiempo que el mundo entero se transforma a su alrededor. Y ella sigue siendo la misma. Pero hay un lugar en la India donde el agua no solo rodea la ciudad, la define por completo. En el estado de Rajasthan, en el noroeste de la India, Udaipur emerge como una visión imposible en medio del desierto. Los viajeros del siglo X la describieron como el lugar más romántico de Asia. Y 5 siglos después, nadie ha encontrado razones para contradecirlos. Fue fundada en 1559 por el Maharaja Uday Singh sobre las orillas de una serie de lagos artificiales que transformaron un valle seco en un espejo de agua permanente rodeado de colinas de mármol blanco. El palacio de la ciudad se eleva sobre el lago Pichola con sus fachadas blancas reflejadas en la superficie como si existieran 2 ciudades, una sobre el agua y otra debajo. Es el palacio real más grande de Rajasthan, uno de los complejos arquitectónicos más extraordinarios de la India. Pero lo que realmente detiene la mirada está en el centro del lago. El Taj Lake Palace. Construido sobre una isla artificial de roca. Parece flotar sobre el agua con una levedad que la física debería hacer imposible. Fue residencia de verano de los Maharajas durante siglos. Hoy es uno de los hoteles más fotografiados del mundo. Las calles del casco antiguo descienden en escalones hasta los ghats, plataformas de piedra donde los habitantes realizan ceremonias religiosas al borde del lago cada amanecer con una devoción que lleva generaciones repitiéndose. Al caer la noche, cuando las luces del palacio se reflejan en el agua oscura, el sonido de los rituales llega desde los ghats y las barcas de madera cruzan el lago iluminadas con velas. Y en ese momento Udaipur alcanza una dimensión que confirma lo que el siglo X había visto y que los siglos siguientes no han podido desmentir. Pero si Udaipur convirtió el agua en belleza, hay un lugar en África que la convirtió en muralla. En el sur de Benín, sobre las aguas poco profundas del lago Nokowe, existe una ciudad que lleva más de 4 siglos demostrando que el agua puede ser una defensa más eficaz que cualquier piedra. Gambie fue fundada en el siglo XVI por el pueblo Tofinu, que huyó hacia el lago para escapar de los guerreros del reino de Dahomey. Esos guerreros tenían creencias religiosas que les impedían combatir sobre el agua. Así que el pueblo Tofinu construyó sus casas sobre pilotes, creó rutas acuáticas entre ellas y estableció una comunidad autosuficiente sobre el lago que sus enemigos no podían cruzar. Hoy Gambie tiene más de 20.000 habitantes. Se la conoce como la Venecia de África, aunque esa comparación reduce a una sola referencia lo que es en realidad una civilización acuática única en el continente. El mercado flotante que se celebra cada mañana sobre el lago, con vendedoras que comercian desde sus piraguas con una naturalidad de generaciones, es uno de los espectáculos cotidianos más extraordinarios de África Occidental. Las casas de madera sobre pilotes, los corrales de pesca construidos directamente en el lago y las piraguas que actúan como taxis y camiones de reparto forman un sistema urbano que funciona sobre el agua con la misma complejidad que cualquier ciudad en tierra firme. Gambie no fue construida por elección estética. Fue construida por supervivencia. Y lleva 4 siglos demostrando que fue la decisión correcta. Pero hay un lugar en Myanmar donde el agua no sostiene casas ni ciudades. Sostiene campos enteros de cultivo. En el lago Inle, en el corazón del estado de San, existe un sistema agrícola que desafía cualquier definición convencional de lo que puede ser un campo. Los jardines flotantes del lago Inle no crecen sobre tierra. Crecen sobre el agua. Sus agricultores, el pueblo Inta, construyen plataformas de vegetación acuática entrelazada y anclada al fondo del lago con largas estacas de bambú.
Crean superficies fértiles que se mecen suavemente con el movimiento del agua y que producen tomates, flores y hortalizas con una abundancia que los suelos terrestres de la región no pueden igualar. Desde el aire, los jardines aparecen como franjas verdes y ordenadas que contrastan con el azul del lago y las montañas que lo rodean. Un paisaje que no tiene equivalente en ningún otro punto del planeta. Pero hay algo más en los jardines de Inle que ningún visitante olvida. Los agricultores se mueven entre los cultivos en embarcaciones alargadas impulsadas con un remo que manejan con el pie. Una pierna envuelta en torno al remo, el cuerpo en equilibrio perfecto, las dos manos completamente libres para trabajar mientras la embarcación avanza en línea recta sobre el agua. Es una técnica de navegación que no existe en ningún otro lugar del mundo. Los Cinta la desarrollaron por necesidad pura. Y generación tras generación, la convirtieron en algo que se parece más a una danza que a un método de transporte. Desde la orilla, verlos moverse entre las franjas verdes de los jardines es presenciar una coreografía que lleva siglos perfeccionándose. Entre los cultivos, sobre pilotes que se hunden en el lecho del lago, se elevan templos budistas que parecen flotar sobre el agua. La vida espiritual y la vida productiva conviven sin separación. Los monjes rezan en estructuras que se mecen suavemente con el mismo ritmo que los campos de tomates. Aquí no hay distinción entre lo sagrado y lo cotidiano. Todo forma parte del mismo sistema. Los jardines flotantes del lago Inle no son solo un método de cultivo. Son la prueba de que la agricultura, cuando se adapta al entorno en lugar de imponerse sobre él, puede producir algo que se parece más a un poema que a un campo. Y en el corazón de Camboya, donde el río Tonle Sap conecta con el Mekong, la relación entre el agua y el ser humano alcanza otra dimensión. Existe allí un lago que respira. Durante la temporada de lluvias, el Tonle Sap se expande de 2.500 a más de 16.000 kilómetros cuadrados. Inunda selvas enteras, cambia de forma, crece como un organismo vivo. Y cuando decrece, vuelve a reducirse dejando un ecosistema que los biólogos consideran único en el planeta. Sobre ese lago que crece y se encoge con las estaciones viven miles de personas en aldeas flotantes completas que se desplazan con el nivel del agua. Casas, escuelas, iglesias, mercados y gasolineras flotan sobre estructuras que no tienen dirección fija porque su dirección cambia con el lago. Los niños aprenden a remar antes que a caminar en tierra firme. Las gallinas viven en jaulas colgadas sobre el agua. Los perros duermen en barcas ancladas frente a las puertas. En los pueblos de Choneas y Capón, la vida sobre el agua alcanza una intensidad que resulta difícil de comprender desde tierra firme. Al amanecer, cuando la niebla cubre el lago y las primeras embarcaciones comienzan a moverse entre las casas flotantes con la lentitud de quien sabe que el lago va a seguir ahí, el Tonle Sap produce una imagen de una complejidad y una belleza que ningún paisaje terrestre puede replicar. Es un lago que no es solo un lago. Es una ciudad que respira, que se mueve y que lleva siglos adaptándose al ritmo de las aguas que la sostienen. Y sin embargo, ninguno de estos lugares prepara para lo que el ser humano logró construir en el noreste de Italia. En una laguna del mar Adriático donde el agua tiene entre 1 y 2 metros de profundidad existe la demostración más extraordinaria de lo que somos capaces cuando decidimos ignorar las limitaciones del terreno. Venecia fue edificada a partir del siglo V sobre más de 100 pequeñas islas conectadas por 400 puentes. Sus canales actúan como calles. Sus góndolas fueron durante siglos el único medio de transporte. Las bases de sus palacios, de sus iglesias, de sus campanarios descansan sobre millones de troncos de madera de aliso clavados en el fango de la laguna. Con el tiempo, esos troncos se petrificaron y se volvieron más resistentes que la piedra. El Canal Grande serpentea por el centro de la ciudad en forma de S. Es flanqueado por más de 200 palacios construidos entre los siglos XI y XVI con una ostentación que refleja la riqueza de una república que durante siglos controló el comercio entre Europa y Oriente. Venecia no tiene automóviles, no tiene semáforos, no tiene aceras en muchas de sus calles. El sonido de la ciudad es el del agua golpeando la piedra, el del motor de los vaporetti y el silencio que se instala en los canales secundarios al caer la noche. Se hunde a un ritmo de 2 milímetros al año. Los científicos llevan décadas debatiendo cómo salvarla. Pero Venecia no espera. Sigue siendo la ciudad más extraordinaria que el ser humano ha construido sobre el agua. Y probablemente lo seguirá siendo para siempre. Estos 13 pueblos nos recuerdan que el ser humano no construye donde tiene espacio.
Construye donde tiene necesidad. Y esa necesidad produce a veces los lugares más extraordinarios del planeta. Sobre el agua, la humanidad encontró fortalezas, mercados, culturas y ciudades enteras que ningún entorno terrestre habría podido generar. El viaje comenzó con una pregunta silenciosa, que lleva a miles de personas a rechazar la tierra firme y elegir el agua como suelo permanente. Ahora, después de recorrer 13 lugares donde el agua es el único cimiento posible, la respuesta es clara. No fue elección. Fue supervivencia convertida en arquitectura, en cultura, en identidad. Y en algunos casos, en belleza absoluta. El planeta sigue guardando secretos que no se encuentran en los mapas conocidos. Lugares donde el equilibrio entre el ser humano y el entorno produjo algo que ningún turista ocasional puede comprender del todo. Pero tú lo viste. Y ahora forma parte de ti. ¿En cuál de estos 13 pueblos vivirías si tuvieras que elegir uno sabiendo que el agua sería tu único suelo para siempre?